Buenas noches, respetados estudiantes, bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Le fue con el ingreso? ¿Tuvieron problemas o se les hicieron fácil? No, yo no tuve problemas. Yo tampoco tuve Okay. problemas. Pues a mí fue que la página de Zoom no me abría, entonces me tocó buscar la alternativa de entrada por otro canal, pero bueno, ahí lo hice. Por eso les coloqué el número de la reunión en un anuncio, en el foro comuniqué, bueno, les coloqué ahí no, mentira, fue en una etiqueta, que por si acaso. Pues sí, bueno, ya somos 10 estudiantes, entonces vámonos a iniciar nuestra tarea. Bueno, jóvenes, preguntas, inquietudes. ¿Alguien desea aclarar algo? ¿Alguien desea comentar alguna situación? En fin, recuerden que yo estoy aquí para solucionar sus dudas en lo que corresponda a mí y a ser su facilitador del proceso de aprendizaje. Entonces, bienvenidos las inquietudes, las dudas, las preguntas. Nada. Bueno, entonces ahora pregunto. Personal, no, profe, yo creo que se nos van a ir presentando a la medida que vamos desarrollando los productos, las unidades, vamos entendiendo todo. Entonces ahí se genera la dinámica de preguntas. Ok. Bueno, Jenny, muy amable, muy gentil. Listo. Bueno, les pregunto, yo alcancé en la clase pasada a empezar a hablarles de la estadística como tal, o no alcancé a empezar a hablar de eso. Pues se hizo una pequeña introducción de la estadística, nos mostró un video y pues ahí quedamos. Listo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar bueno, ya esto se está grabando. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Y vamos a empezar. A hablar de la estadística. ¿Están viendo un documento de Word? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, esta disciplina de la matemática, la estadística es una disciplina. Esta disciplina se origina en que en el mundo las cosas son diferentes. Hay mucha variabilidad en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la fauna, en la flora, en los seres humanos, en los procesos de producción, en el tipo de productos o servicios que se reciben, que se entregan, que se generan, en las razas, en los géneros. Es decir, la variabilidad está presente en todas las etapas de la vida y en todas las situaciones de la vida, como lo habíamos conversado en la sesión pasada. Entonces, esa variabilidad merece y requiere de un trabajo, de un tratamiento de ella para obtener mayor información y de esa manera buscar satisfactores para las necesidades del ser humano. ¿Ok? Eso de manera sencilla es el objetivo de cualquier organización. Generar satisfacción de sus posibles clientes. ¿Ok? El médico, pues sencillamente lo que hace es preocuparse por la salud de sus pacientes. Listo, buscarle una solución a esa situación. Que monta un restaurante, pues busca de alguna manera satisfacer la necesidad de alimento de las personas. Y así sucesivamente para todas los desempeños y para todas las situaciones. Entonces, esa variabilidad, esa diversidad, hay que mirarla, hay que trabajarla. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo?
Entonces, se establecen y se identifican unas variables. ¿Y las variables qué son? Pues son características observables o medibles en los elementos de una población o de una muestra. La estadística como tal, vamos a mirarla como esa herramienta que nos ayuda, que nos da piso a la toma de decisiones. Tomar decisiones es la tarea más compleja que tenemos los seres humanos. En todos los espacios, en el ámbito familiar, personal, laboral, profesional, tomar decisiones es lo más complicado que hay. Entonces, tomar decisiones requiere, primero, genera incertidumbre y segundo, requiere que el responsable de la decisión tome la mejor decisión, ya que debe asumir las consecuencias de esa decisión que tomó. Por ello, la incertidumbre. Para poder tomar esa decisión, pues lógicamente hay que tomarla disponiendo de muy buena información para tener la menor probabilidad de equivocarnos. ¿Listo? Entonces, recurrimos a esa variabilidad, porque si todo fuera estándar no tendríamos problemas. A todos los tratábamos de la misma manera, pero resulta que no es así. Entonces, esa variabilidad, esas características, nosotros las vamos a aprender a manejar, a trabajar con ellas. No manejarlas, sino a trabajar con ellas. Esas variables como tal se materializan en datos. ¿Ok? Un dato de manera sencilla es un valor, es un valor que puede ser una palabra, una frase, un número. ¿Ok? Entonces, esos datos se nos convierten en la materia prima de la estadística. Bueno, con esos datos nosotros los podemos convertir en información. Es común asimilar, creer, pensar que datos e información son sinónimos. No. Para poder llegar a información, estos datos deben ser sometidos a un proceso, ¿ok? A unas tareas. Hay que recolectarlos, hay que ordenarlos, hay que construir tablas, gráficos cuando sea posible, realizar cálculos. Esos cálculos, pues desde la estadística, son parámetros o estadísticos a analizar y concluir, ¿ok? Ahora, los elementos que nosotros analizamos, que nos dan los datos, pueden provenir de una población o de una muestra. Cuando nosotros trabajamos con una población, nosotros realizamos un censo. Así se llama la actividad que se cumple cuando se desarrolla una investigación con todos los elementos de una población de interés. Se llama censo. Y cuando no, pues es un proceso de muestreo. Cuando trabajamos con una muestra, es un proceso de muestreo. Listo. Si provienen de una población, estamos hablando de parámetros. Pero si provienen de una muestra, entonces ya son estadísticos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esos dos términos. Ya después de realizar este proceso, nosotros tenemos información. ¿Ok? Entonces, este proceso que está definido aquí es el proceso de la estadística descriptiva. Y eso es, en resumen, lo que la mayoría de los textos definen como la estadística. Nos dicen que es la ciencia que se encarga de recolectar, ordenar, tabular, calcular y sacar conclusiones. Es lo que nos dicen de la estadística. Pero ya vimos nosotros que eso es un poco más completo, más complejo. ¿Listo? Esto sí es un proceso estadístico de la estadística descriptiva. Entonces, de acuerdo a eso, la estadística tiene dos grandes ramas. La primera, que es la descriptiva, que se encarga de esto que les acabo de mostrar, y la estadística inferencial, la cual se encarga de generalizar el comportamiento de todos los elementos de una población a partir de lo que nosotros encontramos en las muestras. ¿Ok? En estadística inferencial, nosotros nos atrevemos a hacer pronósticos, presupuestos, inferencia, presupuestos, inferencia. Entonces nos atrevemos a hacerlos. ¿Ok?
Mientras en la estadística descriptiva nosotros mostramos un comportamiento de una o varias variables de un evento que ya sucedió. En estadística descriptiva nosotros estamos trabajando sobre seguros porque estamos dando resultados de algo que ya sucedió. En la estadística diferencial, pues nos anticipamos y formulamos pronósticos, presupuestos o inferencias. ¿Listo? Bueno, nosotros vamos a trabajar más que todo con estadística descriptiva. Algo de diferenciar al final, pero no es que vayamos a tener mucho de eso. Ahora, aquí estamos diciendo que las variables nos generan datos. Entonces, estas variables tienen su clasificación. Tenemos variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estas variables cualitativas son etiquetas, son nombres, no son números, no son números. En algunos casos es necesario transnumerizar esas variables, es decir, ponerles números. Pero esos números no son números para hacer operaciones, son códigos, son identificaciones, así como es nuestra cédula de ciudadanía, así como es nuestro código en la universidad, así como es, por ejemplo, en un estudio en el cual se pida estado civil. Entonces tenemos varias respuestas que son etiquetas: soltero, casado, viudo, separado, unión libre. Todas esas son valores de esa variable de estado civil. Entonces, como los computadores en sus hojas de cálculo solamente dan respuesta a operaciones cuando son números, entonces se codifica, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pone que el 0 nos va a identificar al soltero, que el 1 al casado, que el 2 al divorciado, que el 4 al viudo, que el 5 al separado, y así sucesivamente. Pero esos números no me permiten multiplicar entre sí, dividir, ni comparar. ¿Ok? Ni comparar. Sencillamente son etiquetas para facilitar el trabajo con bases de datos. ¿Listo? Por su parte, las variables cuantitativas sí son números, como su nombre lo sugiere, su rama lo sugiere. Y esas variables cuantitativas también tienen una división. Pueden ser discretas o continuas. Se habla de variables discretas porque toman números limitados, no toman cualquier valor. Y aquí nosotros los números que tomamos para las variables discretas son números enteros. Entonces, ¿dónde aparecen las variables cuantitativas discretas? Por ejemplo, en el número de vehículos en una flota de transportes, en el número de computadores en un aula de clase, en el número de hijos en una familia. ¿Por qué? Porque la respuesta a esas variables es que se pueden tener 2 vehículos en la flota, o 5, o 10, o 20, números enteros. La fracción no tiene sentido ahí. 3 vehículos y medio no es nada, o es 3 o es 4. Entonces, esas variables en las cuales eh, esto solamente tienen significado cuando son números enteros son variables discretas. David, dime. Hola, profe, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Profe, una pregunta. En las variables cualitativas tenemos en cuenta, o sea, no son números, pero tenemos en cuenta el número de nombres que hay, es decir, tenemos en cuenta el número de administradores o simplemente son administradores, médicos, ingenieros, abogados. No sé si me dé a entender. En este momento, administradores, médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes y mucho más son los valores que toman la variable profesiones. ¿Listo? Ah, ok. Ah, vale, entiendo. Pero no tenemos en cuenta el número de administradores que hay dentro de cada de esas variables, de la Correcto. variable. Aquí para la clasificación no. Ya en una prueba, en un ejercicio específico que estemos haciendo relacionado con las profesiones, pues sí vamos a tener en cuenta cuántos administradores, cuántos médicos encontramos en Ok. el punto de datos que estamos trabajando. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor que pertenezca a los números reales.
Y recordemos, los números reales están conformados por el subconjunto de los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales. Todo ese conjunto, todos esos cuatro subconjuntos que les acabo de nombrar, le dan vida al conjunto de los números reales. Entonces, un número real puede ser un número positivo, un número negativo, un entero, un fraccionario, un decimal. Cualquiera de ellos es un número, una variable continua, ¿ok? Entonces, es un número real, entonces se le puede asignar a las variables continuas. Nosotros podemos tener una herramienta sencilla para diferenciar si una variable es discreta o si es continua. Cuando la variable permite que sus elementos sean contados, no necesita nada más para ser establecidos cuántos hay. Sencillamente es una variable discreta. Entonces, número, como le decía, número de computadores en un aula, número de estudiantes, número de vehículos en una flota, se pueden contar y no necesito ningún instrumento. Sencillamente el saber contar, el conocimiento de saber contar y se acabó, no necesito nada más para establecerlo. En cambio, las variables continuas, para establecer el valor de las variables continuas, necesitamos el auxilio de un instrumento de medición. Necesitamos medir el peso en una báscula, la estatura en una cinta métrica, la temperatura en un termómetro, la humedad en un higómetro, la velocidad en un velocímetro, y así sucesivamente para cada variable vamos a tener un instrumento. ¿Ok? Por ejemplo, el consumo de energía en una residencia, pues sencillamente es kilovatios hora, y ahí tenemos un medidor de kilovatios hora, lo mismo para el agua, tenemos un medidor para los metros cúbicos, y para los metros cúbicos de gas también tenemos un medidor. Entonces, cuando necesitamos un instrumento para establecer el valor de una variable hablamos de una variable eh, cuantitativa continua, porque necesita un proceso de medición. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, profe. señor. Ok. Ok. Esos valores que nosotros recolectamos se nos convierten en un parámetro, en un estadístico después de que efectuamos el proceso de la estadística descriptiva. Y esos valores se clasifican. Se clasifican eh, por su característica y por su uso y por su ubicación. Es decir, pueden ser de tendencia central, como su nombre lo indica, son esos valores que tienden a ubicarse en el centro de la distribución. Y son exactamente la media o promedio, la mediana y la moda. Son las medidas de tendencia central. También puede ser medidas posicionales. Ocupan un determinado lugar. La mediana, por ejemplo, ocupa la posición central de la distribución. Es ese dato que nos divide en dos partes iguales, los datos con los cuales estamos trabajando. También tenemos cuartiles que nos acumulan, cada cuartil nos acumula un 25%, cuartil viene de cuarta parte. Deciles, decil viene de décima parte, cada decil nos acumula un 10%. Decil 1 me acumula hasta el 10, decil 2 hasta el 20, decil 5 hasta el 50, decil 8 hasta el 80% de los datos de la distribución. Y las medidas de dispersión, que normalmente cuando nosotros presentamos unos resultados, acompañan a las medidas de tendencia central, porque todo el mundo habla de estadística y automáticamente piensa en el promedio, que es la medida universal que todos utilizamos, es la que más usamos, la media, el promedio o media, todos lo usamos. Promedio me gasto 30 minutos en llegar al trabajo, 40, en promedio gasto 50.000 pesos semanales en gasolina, en promedio, bueno, en fin, ¿ok? En promedio, promedio. Ya vamos a mirar otras cositas relacionadas con el promedio. El promedio solo me permite solamente una mirada solamente parcial de lo que está ocurriendo. Y muchas veces con ese promedio es fácil que nos engañen o es fácil engañar a alguna persona que no tenga un poco de conocimiento acerca de estas medidas. ¿Ok? El promedio sencillamente es una medida de generalización. ¿Ok? De generalización.
Entonces, eso requiere una compañía y esa compañía se encuentra en las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y la desviación media. Este documento que yo tengo aquí, yo lo estoy, eh, al final de la clase yo lo guardo y se lo comparto con mucho gusto en el curso, ¿no? En la plataforma, en Moodle, que lo comparto para pues, un documento de consulta, ¿no? ¿Ok? Vale, profe, muchas gracias. Claro que cada uno tendrá la manera de tomar sus apuntes, que también es válido. Pues yo lo coloco ahí de apoyo para ustedes. Bueno, ok, listo. Ya con esta socialización de las generalidades de la estadística, podemos emprender la tarea de los cálculos estadísticos. Vamos a mirar cómo es ese cuento de los cálculos estadísticos. Bueno, les decía, los parámetros estadísticos los podemos calcular a partir de datos sueltos, es decir, tomando cada dato por su valor y realizando los cálculos requeridos de acuerdo a la fórmula respectiva. También podemos trabajar agrupando los datos en distribuciones de frecuencias por clases, categorías e intervalos. Trabajamos con datos sueltos cuando el conjunto de datos en el ejercicio son pocos, 20 o menos. Bueno, ahí puse un número 20. Realmente trabajar con más de 20 datos como datos sueltos es un poco complejo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con datos sueltos, son, por ejemplo, esas estadísticas nuestras, ¿no? Por ejemplo, nuestro promedio de calificaciones, pues, trabajamos con 6, 7 materias, 5 materias, que lo podemos hacer promedios, con varianza, desviación estándar, con datos sueltos. Pero ya, si voy a trabajar con un grupo de estudiantes, voy a tener este grupo, por ejemplo, que tiene 25 estudiantes, y quiero adelantar una investigación con relación a sus calificaciones, pues si las quiero trabajar con los 25 estudiantes, pues es mucho más sencillo si construyo un cuadro, una tabla de distribución de frecuencias. Nosotros aquí vamos a aprender a hacerlo de ambas maneras. Inicialmente, vamos a trabajar con datos sueltos. Y aquí, pues yo ya tengo ahí montado unos datos. Iniciamos un ejercicio con datos sueltos. Para ello asumimos que en una heladería el propietario desea caracterizar a sus clientes por horarios de asistencia y en una hora determinada encontró 7 clientes cuyas edades son las siguientes: 3, 6, 8, 15, 15, 18 y 23 años. Hay 7 clientes, les preguntó la edad y esa fue la respuesta que obtuvo. Con estos datos vamos a calcular ahora algunos parámetros. En este momento no me interesa sino esos datos para trabajar, entonces por eso llamamos parámetros. Los parámetros vienen de una población. Bueno, vamos a definir población y muestra para que veamos cuál es la diferencia. Es algo muy sutil, muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de una población, estamos haciendo referencia a todos los elementos de interés para una investigación. Entonces, ese todos es el que me permite saber si es una población o no. Si yo quiero adelantar un estudio con ustedes únicamente, con el número de estudiantes que tengo los miércoles por la noche, de estadística aplicada, entonces ustedes son una población. Saco las conclusiones, sacamos las conclusiones de lo que observamos, del propósito que teníamos y listo, sacamos conclusiones de ahí y eso es un parámetro. ¿Listo? Ahora, población, todos los elementos de interés. Es el conjunto de todos los elementos de interés para una investigación. Listo. La muestra también es un conjunto de elementos, pero entonces no los incluye a todos, sino una parte. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es un subconjunto extraído de un conjunto referencial o de un conjunto universal. ¿Ok? Entonces, ambos son conjuntos y también tienen los mismos elementos, si no, no tendría sentido. Lo que pasa es que tomo una parte más pequeña. Un mismo conjunto de elementos puede ser población o muestra dependiendo del alcance de la investigación. Retomo el ejemplo de ustedes. Si el estudio de ustedes solamente es de ustedes y saco conclusiones y no más. Población. Pero resulta que yo los tomé a ustedes como
una prueba piloto y entonces hago la investigación y al final, entonces utilizo los datos que obtuve con ustedes para generalizar en todos los estudiantes de segundo semestre, porque estoy algo del programa de gestión empresarial de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, con esos datos que ustedes me dieron, yo voy a generalizar a todos los, no sé, 200, 150 estudiantes que hay en segundo semestre. ¿Ok? Entonces, ahí ya pasan a ser una muestra, porque no los miré a los 200, solamente me quedé con 15 y con esos 15 estoy sacando conclusiones. Entonces, por eso es un estadístico. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, recordemos, eh, la medida de tendencia central, vamos a calcular medidas de tendencia central porque les dije que son las más usuales. La primera medida, la más sencilla de todas, es la mediana. Y la mediana, pues, tiene una fórmula para calcularla. Y ahí la tenemos. Entonces, la mediana se calcula sumándole al número de datos una unidad, y dividiendo esa suma entre 2. Esta es la fórmula para calcular una mediana. ¿Listo? Entonces, nosotros en el ejercicio que tengo propuesto aquí, tenemos 3, 6, 7 edades. Entonces, sencillamente lo que hacemos es al número de datos 7, sumarle 1 y dividirlo entre 2. 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. Pero cuando yo voy a mis datos, yo no encuentro el número 4 por ninguna parte. ¿Ok? Listo. Cuidado. Este valor que obtengo aquí no es el valor de la mediana, es la posición que ocupa el dato que es la mediana. Para poder establecer la mediana, pues yo tengo que seguir el orden del proceso estadístico. Tengo que recolectar, ordenar, tabular, que nosotros no vamos a construir tablas. Entonces, por ahora, recolectar y ordenar. Entonces, ya lo recolecté y aquí los puso en el orden lógico, ¿no? De menor a mayor. Yo tengo 3, 6, 8, 15, 15, 18 y 23. Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3, este es el dato 4. Entonces, este dato es la mediana. Por lo tanto, la mediana de esta serie de datos es 15. ¿Qué significa la mediana? Pues, como les dije, la mediana se ubica en la mitad. Entonces, por debajo de ella queda la misma cantidad de datos que por encima. Entonces tenemos 3 clientes menores de 15 años y tenemos 3 clientes mayores o iguales a 15 años. ¿Ok? Entonces aquí los tenemos. Listo, esa es la mediana para datos sueltos. No tengo nada más que hacer. No es más lo que me dice la mediana tampoco. Eso es lo que me comenta la mediana, no más. ¿Listo? Entonces no confundirnos con este 4, porque este 4 es la posición. Bueno, listo. Alguien me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si no es un número impar de datos, sino un número par? ¿Ok? Si en lugar de 7 datos yo tengo 8, entonces yo a 8 le sumo 1, entonces 8 más 1 son 9, dividido entre 2, 4.5. Entonces vamos a mirar cómo resolvemos eso. Entonces vamos a por aquí a llevarnos estos datos para no dañar esto y nos vamos a abrir un libro de Excel. Ya lo tenía abierto, pero no.
Esta es la variable que estamos analizándola y la identificamos como X sub I. Y estas son las edades. Listo. Supongamos que aquí me apareció un dato adicional, que es el dato 23. Listo, entonces vamos aquí a insertar. Listo, y vamos a colocar aquí que este es el dato X sub 1. Este es el dato X sub 2. X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X sub 7, X sub 8. Listo, tengo 8 datos. Listo, entonces, cuando yo a este valor, cuando tengo 8 datos y sumo 8 más 1, pues me da 4 puntos, y dividido entre 2 me da 4.5. Más 8 más 1, enter, más esto dividido entre 2 me da 4.5. Listo. El número de datos es una variable discreta, no puede tomar valores intermedios. Entonces, o es el cuarto o es el quinto. En este caso, no es ninguno de los dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos los dos datos centrales. Si yo me paro aquí, pues me deja 3 datos por debajo y 4 datos por encima. La mediana no puede hacer eso. Si me paro aquí, me deja 4 datos por debajo y 3 datos por encima. Tampoco. En este ejercicio, pues nos sucedió algo simpático. Nos quedó pues el mismo valor y no va a haber diferencia. Pero voy a hacer una cosa aquí. Voy a cambiar este 15 por 16. ¿Ok? O por 17, mejor. Por 17. Voy a cambiarlo para el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular la mediana? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es algo muy simple. Calculamos el promedio simple entre los dos datos. ¿Ok? Y entonces, aquí me va a aparecer la mediana. ¿Y la mediana cómo la calculo? Pues sencillamente establezco un promedio entre el 15 y el 17. Entonces, yo digo más este número, 15, le voy a sumar este número, 17, y lo divido entre 2. ¿Listo? Y entonces obtengo mi mediana, que no está en los datos iniciales, no importa, es un cálculo matemático el cual me genera ese valor. ¿Listo? Entonces la mediana es 16. ¿Qué pasa? En este momento me dejó 4 datos por debajo y 4 datos por encima. Eso pues sencillamente es cuando el número de datos es par. Entonces me sucede eso, es par. ¿Listo? Bueno. Ok. ¿Quedó clara la mediana para datos sueltos con número par o número impar de datos? Sí, señor. Sí, Profe, señor. ¿podría esto confirmar esto, la fórmula para sacar esto, la mediana? O sea, el que está en el 16. Ok. La fórmula es esta, ¿no? 7 más 1 sobre 2, ¿cierto? Exacto, o sea, La posición de la ecuación. Aquí nos dio 8 más 1, 9, dividido entre 2, 4.5. El dato 4.5 no existe. Entonces, ¿qué hice? Busco los dos datos centrales, el dato que ocupa la posición 4 y que ocupa la posición 5. Vamos a eliminar esto para regresar a la situación inicial. Yo tengo esta distribución. ¿Listo? Y me dio 4.5. Entonces, este es el dato 4 y este es el dato 5. En medio de los dos, vamos a calcular la mediana. ¿Para qué? Para que me quede la misma cantidad de datos por debajo que por encima. Entonces, por eso lo que hago, pues teniendo aquí la ayuda de Excel, pues sencillamente nos queda muy fácil hacer esto. Y entonces, aquí yo lo que hago es más, abro un paréntesis para hacer una suma y para dividir la suma, más este dividido entre 2 y me da mi respuesta. A ver, ¿por qué abro el paréntesis? Yo no puedo hacer lo siguiente. Yo no puedo decir más este dividido entre 2 porque mire que no me da. Es un número todo loco. ¿Por qué? Porque los números tienen una jerarquía. Aquí lo que estoy haciendo es dividiendo 17 entre 2 y sumándoselo a 15. No estoy sacando la mitad de la suma, sino estoy a 17 dividiéndolo entre 2
sumándole 15. ¿Por qué el computador? ¿Por qué Excel? Porque las calculadoras no son inteligentes en eso, no son muy inteligentes aceptando órdenes, pero ellos no tienen la capacidad de analizar qué es la suma a la que vamos a calcular el promedio. Entonces, por eso, nos toca decir que vamos a abrir un paréntesis para decir que tenemos que sumar a este 15, este 17, y que esa suma sí la vamos a dividir en 2, y ahí sí obtenemos nuestra mediana. Entonces, la mediana es el valor 16, que me deja por debajo de ella la mitad de las observaciones y por encima la mitad de las observaciones. Si vemos aquí, me quedan 4 datos por debajo y 4 datos por encima. Es la mediana de 16. ¿Listo? ¿Aclaradas Sí, sus señor. dudas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a quitar esto de aquí porque no lo voy a necesitar. Lo voy a dejar inicialmente como estaba. Ok, vamos a quitar este porque esto también es ñapa. Entonces vamos a eliminarlo. Ahorita lo miramos a ver qué más necesitamos. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora, empecé con las fórmulas más sencillas, la mediana. Ahora vamos a ir a calcular la moda. ¿Listo? Bueno, el valor obtenido en la posición, que es la mediana, que para esta distribución es de 15. Listo, ya les enseñé además, les adicioné cuando el número de datos es par. Ahora calculemos la moda. El concepto de moda es lo que más se repite, lo que más se usa. Como estamos trabajando con edades, estamos trabajando con una variable cuantitativa, entonces buscamos cuál o cuáles valores se repiten el mayor número de veces. ¿Ok? ¿Cuál o cuáles valores se repiten el mayor número de veces? En nuestra distribución encontramos que el dato o el valor que más se repite es 15. Y se repite en 2 oportunidades. Entonces miramos aquí y vemos que en nuestros datos el único dato que se repite es el 15. Por eso el 15 es la moda. Por esa situación el 15 es la moda. ¿Qué puede suceder en una distribución? En una distribución puede ser que esto no sea 15, sino que sea 16, por ejemplo. 16. Y en ese caso, nuestra distribución no tiene moda porque ningún valor se repite. Es decir, todos los valores están presentes solamente una vez. Entonces, es una distribución que no tiene moda. Entonces, primera situación, una distribución que no tiene moda. Segunda situación, hay un número que se repite, en este caso el número 15, que se repite 2 veces. Por eso, la moda es el número 15. Esa es una distribución unimodal. Tiene solamente una moda. ¿Ok? Pero puede suceder que yo tengo aquí otro dato que es 23. ¿Listo? Entonces, tengo que el 15 se me repite 2 veces y que el 23 se me repite 2 veces. Entonces, estamos ante un caso de una distribución bimodal. Esta distribución tiene 2 modas y sus modas son el 15 y el 23. Son lo que más se repite, 15 y 23. Si ya vamos a tener que se nos repite el 3, el 15 y el 23, entonces ya hablamos de multimodal. Más de 2 hablamos de multimodal. Multimodal. ¿Ok? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si aquí tenemos otro 23, ¿ok? Entonces vemos que el número 15 se repite 2 veces, pero que el número 23 se repite 3 veces. Entonces, la moda no es 15, la moda pasa a ser 23. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que las distribuciones pueden ser que no tengan moda, que sean unimodales, que sean bimodales o que sean multimodales. No necesito hacer operaciones, sencillamente tengo que tener la capacidad de tener el concepto, analizarlo y decidir, identificar cuál es la medida que corresponde a esa medida. ¿Okay? ¿Cuál es el valor que corresponde a esa medida? ¿Listo? Bueno. Profesor, una pregunta. Cuando usted hablaba de multimodal, ¿es cuando hay 3 números que se repiten? Correcto. Un ejemplo, 15, 23 y si hubiese 18, entonces 2 veces 18, entonces 15, 23 y 18. Ahí es cuando es multimodal. Multimodal.
el 23 se repite las 3 veces y el 15 solo 2 veces, la moda solo sería 23. Muy bien, mejor explicado no puede estar. De acuerdo, totalmente. Ok, profe, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces sigamos. Pero qué pena, una pregunta, profe. Entonces, ahí si el 23 ya no sería multimodal, sería solo modal. Unimodal, una sola moda. Multimodal, cuando haya tres, por ejemplo, 18, 15 y 23 se repiten 2 veces. Es multimodal porque cada número de ellos se repitió el mismo número de veces. Pero si apareció el 23 con tres valores de 23, 2 de 18 y 2 de 15, la moda es 23, porque tiene mayor cantidad de elementos por su número, por su valor. Profe, una pregunta. Cuénteme. Bueno, ahí pues porque eran pocos números, pero digamos, ¿la moda tiene alguna fórmula para cuando son muchos números? Sí, la mediana tiene otra fórmula. No se preocupe que eso lo vamos a ver cuando organicemos datos. Sí, Ah, ok. la mediana también tiene su propia fórmula, la moda también. Claro que sí. Ah, listo. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, ya calculamos mediana y moda, vamos a calcular el promedio. Realmente el promedio es la medida que más utilizamos, como les dije ya. Entonces, aquí ya vamos a hacer operaciones. Y aquí también es importante que nosotros tengamos la siguiente claridad. Resulta que cuando los datos corresponden a una población, es decir, estamos trabajando con parámetros, el parámetro promedio se calcula utilizando la expresión que tengo ahí resaltada. Promedio igual a la sumatoria de todos los valores de x dividido entre n, donde x sub i es cada uno de los valores, n mayúscula es el tamaño de la población. Entonces, esta fórmula la utilizamos para la población. ¿Listo? Resulta que cuando nosotros trabajamos con modas, con poblaciones, estamos construyendo o elaborando un censo. ¿Ok? Un censo. Así se llama el nombre técnico para un estudio en el cual se incluyen todos los términos, todos los elementos de una población. ¿Ok? Cuando no, es un muestreo. Bueno, ahora, si los datos corresponden a una muestra, entonces la fórmula es la siguiente. Entonces, sufre un ligero cambio. Ligero cambio en la formulación, en la fórmula. ¿Por qué? Porque si un conjunto es una población o es una muestra, el promedio es exactamente el mismo. El mismo. ¿Por qué? Porque esto no cambia. Fíjate que esto no cambia. Es sencillamente lo que me cambió fue el símbolo que en mu se me convirtió en x barra. ¿Listo? El x sub i es exactamente el mismo x sub i. Y el n aquí es la población mayúscula y aquí el n, la muestra, pues la simbolizamos con la n minúscula, no más, sencillamente de numeración. Pero cuidado porque esto solamente es con el promedio. Cuando miremos la varianza y la desviación estándar sí va a haber una leve variación, pero existe una variación, ya miraremos a ver. ¿Ok? Listo. Y aquí, pues les complemento que el resultado es un estadístico. Esta acción se conoce como un muestreo. Entonces, cuando yo hago un muestreo, obtengo estadísticos. Cuando yo hago un censo, obtengo un parámetro. ¿Listo? Entonces, para seguir trabajando, yo les hago aquí una aclaración. Asumamos que nuestros datos corresponden a una población. Calculemos el promedio. ¿Listo? Entonces, el promedio lo vamos a calcular con esta muestra sumatoria de todos los x sub i dividido entre n. Y aquí está el desarrollo de esa operación. Entonces, vamos a subir un poquito el tamaño. Esto está como muy escaso. Ok, vamos a subir un poquito esto aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos. Cuando nosotros sumamos a 3, más 6, más 8, más 15, más 15, más 18, más 23,
obtenemos como valor 88. Y si dividimos entre 7, pues obtenemos el promedio de nuestro grupo, de nuestro conjunto. El promedio de edad es 12.57 años. Bueno. Listo, les decía que el promedio es la más utilizada, pero para una mejor comprensión de lo que nos está diciendo el promedio, debe acompañarse de una medida de dispersión que nos permita tener más información acerca de los mismos. La medida de dispersión más adecuada y utilizada normalmente es la desviación estándar. ¿Ok? La más utilizada es la desviación estándar. ¿Listo? Bueno, entonces, yo antes de pasar a la desviación estándar, pues quiero que verifiquemos esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer aquí un valor total. ¿Listo? Pues porque mi objetivo aquí también es, mi propósito es que ustedes, cuando terminemos el curso, pues por lo menos tengan, pues que ya tienen competencia ¿qué? En Excel, los felicito, ¿no? Los que no, pues, aprendemos. Que no me deja hacer algo, listo, ok. Entonces nos paramos aquí y vamos a sumar. ¿Listo? 3, 6, 8, 15, 17, 18, 23. ¿Qué pasó? Que yo aquí tengo un error. ¿Qué pasó con los datos? 3, 6, 15, 15, 15, 18, 23. Porque era doble 15. 6, 15, 15. Ok. ¿Listo? Entonces tenemos que el total de la suma nos da 88 y que el promedio es igual a esa suma dividido entre 7 datos. ¿Listo? 12.57, que es lo que tenemos aquí en nuestro documento de Word. 12.57. Esto lo puedo hacer con la herramienta que tenga a la mano. Tengo la calculadora, pues me tocó con la calculadora. Tengo el computador, pues lo hago con el computador. Me da pereza aprenderlo, pues sigo trabajando con la calculadora. En fin, ya depende de los gustos, de las preferencias y de la disponibilidad de recursos. Bueno, listo. Antes de entrar a hablar de la desviación estándar, a calcular la desviación estándar, yo les quiero presentar el concepto de la desviación estándar antes de darle la definición, porque es que la definición de la desviación estándar no nos dice nada. Para ello vamos a tener aquí, vamos a armar aquí un guión. Un guión. Entonces, resulta que nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos que nosotros somos los gerentes de ventas de una empresa y tenemos dos regiones geográficas a la cual tenemos que enviar a los vendedores a atender esas regiones geográficas y esas regiones las podemos atender en 2 días. Ya la experiencia nos dice que las podemos atender en 2 días. ¿Listo? Nosotros a estos señores que van a trabajar, les pedimos que al final del primer día, al final del segundo día, perdón, nos se comuniquen con la oficina y nos comenten cómo les fue con relación al promedio de ventas por día. Con relación al promedio de ventas por día. ¿Ok? Bueno, listo. Supongamos que este señor, el primer día, vamos a dar con números fáciles de calcular. El primer día salió a trabajar y vendió 100 millones de pesos. ¿Ok? Este señor salió el primer día a trabajar y vendió 40 millones de pesos. Listo.
Bueno, el vendedor A, pues feliz con su rendimiento, con sus logros, con sus resultados. Al final del primer día invitó a algunos amigos, conocidos, jefes de compras, clientes, a un agasajo, a una cena, un vino, una cena y listo. ¿Ok? Resulta que la cena, la charla, el ambiente estaba muy delicioso, estaba muy rico, se pasaba muy bueno y se les pasó el tiempo. Y ya aprendido, dijeron, no, pues sigamos, vamos a bailar un rato, vamos a salir a alguna parte, en fin. Y se fueron de parranda. Ese señor, cuando se dio cuenta, eran las 5 de la mañana y se fue para el hotel, todo prendido, embriagado, listo. Y para colmo de males, pues sencillamente no era resistente al licor, lo golpeaba muy fuerte, duraba 2 días, 3 días encamado. Como consecuencia de esto, pues ese segundo día vendió 0 pesos. ¿Ok? Este señor B, al final del primer día, se fue para su hotel, revisó sus documentos, su recorrido, el área geográfica, los clientes que le faltaban. Es decir, planeó su trabajo para el día siguiente y salió a trabajar. Y ese segundo día logró ventas por 60 millones de pesos. ¿Listo? Bueno, entonces, llegó la hora de la verdad, dar resultados. Entonces yo tengo que calcular el promedio de cada uno de estos vendedores. O ellos tienen que calcular su promedio. Ellos saben cómo lo hacen. Entonces ya dijimos que era la sumatoria de los valores dividida entre el número de valores. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces vamos a decir que vamos a sumar, recuerden que abrimos el paréntesis, a 100 le vamos a sumar 0 y esto lo vamos a dividir entre 2 días para calcular el promedio de ventas diario. 50 millones. ¿Listo? A esto vamos a hacer lo mismo. A estos 40 millones le vamos a sumar estos 60 millones y vamos a dividir esto entre 2 y nos da 51. 50 millones de pesos. Nos encontramos ante una situación de que los señores vendedores fueron igualmente eficientes y eficaces. Eso es lo que se pensaría cuando nosotros analizamos teniendo en cuenta únicamente el promedio. Antes de seguir, les quiero decir que aquí nosotros tenemos otra manera de calcular estos valores. ¿Ok? Excel tiene dentro de sus funciones la función promedio. Y yo le puedo decir que me calcula el promedio de una serie de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando voy a insertar una fórmula o una función o a pegar una celda, en fin, cualquier de operaciones, yo tengo que empezar mi rutina con Excel diciéndole igual o más. A mí me gusta el más porque es más sencillo de encontrar. Y empiezo a escribir la palabra promedio. Y él me muestra unas opciones y yo selecciono promedio. Y él me pregunta cuáles son los números a los cuales le quiere calcular promedio. Lo selecciono con el mouse, lo selecciono y le doy en. Aquí lo tengo. Ya tengo el promedio. Ahora, aquí tendría que hacer lo mismo, pero Excel me permite arrastrar. Como tengo la fórmula y voy a hacer lo mismo aquí, lo que yo hago es que me paro aquí y arrastro. ¿Listo? Y me da lo mismo. Hay otra manera de arrastrar. Yo me paro aquí, busco esa misma crucecita y le doy doble clic y automáticamente me rellena lo que esté ahí. Independientemente de las cifras, de las columnas que necesite llegar, de las casillas que necesite llegar, de acuerdo a lo que está aquí en la columna inmediatamente anterior. Él me llena hasta donde haya datos aquí, hasta esa columna me lo rellena. Entonces eso nos facilita los procesos. Listo. Ahora sí. Resulta que la desviación estándar es una medida de dispersión. Porque el jefe del mercadeo, nosotros ya le enseñamos a los señores cómo se calcula la desviación estándar. Ya miraremos nosotros cómo lo hacemos. Pero de manera aquí, de manera pragmática, la desviación estándar es la distancia que hay de cada dato al promedio. La distancia que hay de cada dato al promedio. ¿Listo? Entonces, primer dato, 100.
promedio 50. Distancia 100 menos 50, 50. Segundo dato, 0, promedio 50. Distancia de 0 a 50, ¿cuánto es? 50, ¿cierto? 50. Entonces, la desviación estándar es 50 para este señor. Listo, vámonos con este segundo señor. Distancia de 40 a 50. De 40 a 50. Distancia. 10 millones de pesos. Segundo día, distancia de 60 a 50. 10 millones de pesos. Desviación estándar, 10 millones de pesos. Ah, mira, resulta que a la luz de esto, de este nuevo valor, de este nuevo estadístico que estamos calculando, no es lo mismo. Aquí nos dio 50 y 10. Entonces, nosotros ya sabemos qué significa esto, ¿no? Entonces yo le digo al señora, bueno, ¿usted no viajó el primer día? ¿Usted estuvo incapacitado algún día? ¿Por qué? Porque no es posible que usted venda 50 millones promedio diario 50 millones, y que su desviación estándar sea exactamente igual a su promedio. ¿Usted qué hizo uno de los 2 días? Porque si vendió 50 en promedio y tiene una desviación estándar de 50, significa que hay un valor que es igual a 0. Nosotros ya sabemos de dónde proviene eso. Entonces, este es el oficio de la desviación estándar. Cuando usted se emborrachó, usted no fue a trabajar, usted se enfermó, ¿qué pasó? Aquí hay algo, este día nos dice algo. Entonces, entre más cerca del promedio esté la desviación estándar, entre más pequeña sea la desviación estándar, mayor confiabilidad nos da los resultados. ¿Ok? Entonces, este señor es mucho más confiable. Yo con él puedo tener la certeza de hacer pronósticos bastante cercanos a la realidad. Mientras con este señor, que un día me hace una maravilla, me hace un golazo olímpico, me mete, bueno, dicho, hace esta para vender. El segundo día me hace una embarrada, se tiró un penalti, lo botó y perdimos el partido. No puedo tener confianza en él, la confianza no puedo tenerla totalmente, porque así como me hace una jugada brillante, al otro, en cualquier momento me hace una embarrada también que nos lleva a un caos, a un problema, a una incertidumbre, porque con usted yo no puedo hacer pronósticos y tener la seguridad de que esos pronósticos los vamos a cumplir. Con este señor yo voy a tener menor probabilidad de que mis pronósticos, de que mi inferencia esté errada, que esté lejana a la realidad. ¿Ok? Entonces, ese es el oficio de la desviación estándar, complementar el promedio. Aquí me le voy a adelantar un poquito y le voy a hablar del coeficiente de variabilidad. Es una medida comparativa. El coeficiente de variabilidad sencillamente es una división entre la desviación estándar dividido en el promedio y esa división, ese cociente, multiplicarlo por 100. ¿Listo? Entonces, y ese es un porcentaje. Entonces decimos que este señor tiene un porcentaje de variabilidad del 100%. En cambio, este segundo señor, su variabilidad en el volumen de ventas por día fue de solamente el 20%. Entonces, este señor es mucho más confiable, está mucho más cercano al promedio. Con él puedo realizar estos pronósticos de tipo más bien acertado. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es el oficio de la desviación estándar. Entonces, ahora sí la definición de desviación estándar. Desviación estándar es una medida una medida que me permite conocer qué tan dispersos están los datos con relación al promedio. Eso no me dice nada. Ahí está la definición y ustedes mirarán que es cierta. Es la medida que me permite conocer qué tan dispersos están los datos con relación al promedio. Eso es lo que medimos, la dispersión. Pero que yo lo comprenda, no lo comprendo. Ya después de mucho tiempo, no lo comprendo. Si se lo explico como se lo expliqué, ya ustedes tienen una idea
de cuál es el oficio. Yo quiero mirar qué tan cercanos están los datos con relación al promedio. Y eso me lo da la desviación estándar. Y más inclusive el coeficiente de variabilidad que me permite mirar esa variabilidad en términos de porcentaje. ¿Listo? Por ello, yo le coloqué aquí. Listo. Entonces, para calcular la desviación estándar, ¿no? Tenemos que empezar por la varianza. ¿Ok? Para calcular la desviación estándar, previamente debemos calcular la varianza y la fórmula del procedimiento es el siguiente. La varianza es igual a, vamos a subirle a esto un poquito el tono, especialmente aquí esta fórmula que está como muy pequeñita, entonces vamos a subir un poquito aquí su tamaño para que ustedes la puedan observar. Entonces, la fórmula de la varianza es sumatoria de el cuadrado de la diferencia entre cada valor que estamos analizando y el promedio, y esa sumatoria dividido entre el número de observaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí está la fórmula está ahí, pero resulta que nosotros, pues vámonos para Excel. Vámonos para Excel y vamos a trabajar con él. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro promedio que nos dio esto, ¿cierto? Qué pena. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el promedio. El promedio lo vamos a colocar aquí. Entonces, el promedio nos dio esto. 12.571. ¿Qué hago? Pues sencillamente lo que hago aquí es copiar una celda. Entonces, ¿cómo copio una celda? Le digo más, como les dije hace un momento. ¿Qué quiero llevar para allá? El promedio. Entonces me lo llevo para allá. ¿Listo? Y lo quiero colocar frente a cada número. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hago es, bueno, por favor, colóquenme aquí este mismo valor. ¿Listo? ¿Para qué lo hago? Para poder arrastrar. Ya no lo tengo que volver a hacer. Ya arrastro. ¿Ok? Como les dije, doble clic y él me arrastró el promedio. Este último, mire, le dije hasta donde hayan datos. Este aquí yo no lo voy a necesitar. Estos dos no los voy a necesitar. Esto también. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a establecer una diferencia. Vamos a establecer una diferencia entre cada valor de la variable, y el promedio, menos el promedio. Entonces, yo me voy a traer por aquí este símbolo que tengo, por aquí pequeñito, para colocarlo ahí. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí para que esté bonito esto. Para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer esa diferencia. A cada valor de la variable le vamos a restar el promedio. ¿Listo? Ok. Arrastramos. ¿Listo? Esto otro no me interesa. Ok. Y vamos a hacer una suma. Ok, vamos a hacer una suma. Entonces, aquí vieron que utilicé la sumatoria, pero yo también aquí puedo decir más suma, doble clic, selecciono los valores y sumo. Ok. Oh, ¿qué pasó? Nos dio 0. Siempre que nosotros hagamos esta operación, a cada valor de la variable le tiremos el promedio calculado y sumemos esos resultados, siempre vamos a obtener 0 como suma. ¿Ok? Entonces, esa suma no nos deja hacer nada. Perdón, bueno, ese 0 no nos deja hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo sumo 0 a cualquier número, no pasa nada, el número queda el mismo. Si yo multiplico por 0 algún número, automáticamente el número se me anula. Ya no sirve, me da 0. Yo no tengo la oportunidad de hacer cálculos. Entonces, para obviar eso, nosotros lo que hacemos aquí es que
a este x sub i menos mu, a este x sub i menos mu, lo vamos a elevar al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros los números los vamos a ver con función potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, más. Le digo a Excel que me calcule una potencia. ¿Listo? Potencia. Y le doy doble clic. Y Excel me dice qué número que quiere potenciar. Entonces yo selecciono el número que quiero potenciar. Excel me dice, separe el número con un punto y coma. Y ahora, por favor, ya que separó, dígame qué potencia quiere. Como es el cuadrado de 2. Es recomendable cerrar el paréntesis. ¿Listo? En algunas oportunidades, como en esta, no habría problema, pero hay ocasiones en que no me lo toma, entonces nos acostumbramos a cerrarlo, ¿no? Okay. Entonces, obtengo estos cuadrados. ¿Listo? Entonces, yo arrastro esto. ¿Listo? Arrastro esto. Y ahora vamos a sumar. Como yo aquí tengo una suma, yo puedo arrastrar la fórmula para acá también. Entonces arrastro la fórmula de suma. Y aquí me da esto. 305.71 es la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada dato y el promedio. ¿Ok? Entonces, miremos aquí cómo estamos nosotros. Aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que nos dio 305.71 la suma. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a dividir ese 305.71 entre el total de observaciones, que son 7, y obtenemos nuestra desviación estándar. ¿Ok? Esta es la desviación estándar. Perdón, discúlpenme, la varianza. La varianza, estoy diciéndole mentiras. La varianza, se me chispoteó. Esta es la varianza. ¿Ok? Vamos a copiar este símbolo y vamos a pegarlo aquí para que sepamos que esta es la varianza. ¿Ok? Pongámosle aquí un símbolo de igual. Listo. ¿Ok? Bueno, pero resulta que lo que a nosotros nos interesa no es la varianza. Listo. ¿Por qué? Entonces vamos a leer lo que sigue aquí. Dice lo siguiente, la varianza por ser calculada con valores elevados al cuadrado es un número grande comparado con los datos de la distribución. Y además, su unidad de respuesta está elevado al cuadrado, lo cual no tiene sentido en muchos patrones de medida. Para nuestro caso, la varianza es 43.67 años al cuadrado. Nuestro dato mayor es 23, la varianza es casi el doble de esto. Y diríamos que la varianza de la edad promedio de los clientes es de 43.67 años al cuadrado. ¿Ok? Lo cual no tiene sentido. ¿Qué son años al cuadrado? No es nada. ¿Ok? Entonces, la varianza es una medida que no es muy usual en la estadística descriptiva. En la estadística inferencial sí es muy importante, pero hay que aprenderla a calcular. La medida más usada es la desviación estándar. ¿Y cómo la calculamos? Pues sencillamente la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es lo que les digo aquí. Las características mencionadas hacen que la varianza no tenga aplicación en la estadística, o mejor, muy poca aplicación. La medida de dispersión utilizada es la desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Su cálculo se reduce a extraer la raíz cuadrada a la varianza. Con ello obtenemos un número lógico para los datos con los que estamos trabajando y las unidades regresan a su medida inicial o la de la variable que estamos analizando. Entonces, yo aquí saco la raíz cuadrada de esto nuevamente, raíz, Excel, doble clic, de 43.63, yo obtengo la desviación estándar. Entonces, yo aquí, para que esto me quede de desviación estándar, lo único que hago es quitarle el cuadrado a mi símbolo y me queda la desviación estándar como 6.60, 6.61.
6.6 años. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Aprendiendo mucho. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Que le repita algo del manejo de Excel, en fin, no sé. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto a cuando hizo el promedio, acá para que le salieran los mismos números, o sea, el 12,5, Ok. ahí que, vale. Listo. Pues esto sencillamente lo que yo hice fue lo siguiente. Vamos a borrar esto. ¿Ok? Entonces, yo dije, yo quiero que aquí, esta celda, este número esté aquí. Entonces, yo lo puedo digitar, pero si yo cambio estos datos y yo voy a trabajar con otros 7 valores diferentes, pues si yo los cambio aquí, automáticamente se me actualiza todo. Pero si yo digito, pues ya se me perdió dirían en el lenguaje penal, eh, se perdió la cadena, ¿no? La custodia de la cadena. Entonces, lo que hacemos aquí es que nos traemos con más o con igual lo que queremos. Una celda la vamos a copiar allá. Entonces, copiamos esta celda allá. ¿Listo? Ahora, Ya. como yo quiero que ese valor me quede en todas las celdas subsiguientes, yo lo que digo nuevamente es más, cópieme este valor que está aquí. ¿Listo? Cuando yo arrastro la fórmula, lo que él me está haciendo es copiando el valor anterior. Aquí lo que hicimos fue copiar el valor anterior. Entonces aquí me va a copiar este valor y aquí me va a copiar este valor. Como es el mismo, pues sencillamente se me va a repetir ese valor. Mira, aquí me copió ese valor. Y si yo sigo bajando, pues él se me copia el mismo valor en cada celda. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, ahora, lo que ya les anticipé, tenemos una medida de relación que se denomina coeficiente de variabilidad o de variación, cuyo cálculo se reduce al cociente entre la desviación y el promedio multiplicado por 100. Entonces, al cociente entre la distribución multiplicado por 100 y obtenemos una medida porcentual. Aquí tenemos la fórmula. El coeficiente de variabilidad es igual a la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular nuestro coeficiente de variabilidad en Excel. Entonces, llevemos esto para acá, copiémoslo aquí, y aquí hagamos la operación. Aquí hagamos la operación. Entonces, vamos a dividir nuestra desviación estándar entre el promedio que nos dio 12.571 y ese promedio, ese cociente, perdón, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Listo? Y entonces obtenemos lo siguiente. 52.568%. Yo redondeé aquí a 2 decimales. Entonces, el coeficiente de variabilidad de esta edad, de estos clientes, es muy alto. Entonces, a mi heladería llega gente de todas las edades. ¿Ok? En ese horario llegan personas de todas las edades y no tienen ninguna tendencia. Llegan de 3, de 6, de 8, de 15, 18 y 23. Estos datos son muy variables. Tienen un promedio de 12 años, pero son muy variables. Entonces, no tengo la oportunidad de comprar, o no debo esforzarme por comprar demasiadas cosas, jugueticos o golosinas para niños, para niñez, sino debo tener mucho surtido porque la variabilidad es muy grande, ¿no? Porque la variación es muy grande. ¿Listo? Entonces, eso es un trabajo con datos sueltos para una serie de datos sueltos, ¿no? Para cálculo de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y la mediana, que es una medida de posición también. ¿Ok?
Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, entonces, ahora, ¿se le quieren leer ustedes hacer un ejercicio? Sí, señor. Sí, Ok, entonces yo les voy a colocar aquí los valores. 5, 8, 10, 12, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Listo. Estos 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calcula el promedio de varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Bueno, voy a estirar un poquito las piernas mientras ustedes están en esa tarea.
¿Cómo les ha ido? Ahí vamos, profe. Ahí vamos, bueno, me alegra, están concentrados por lo que veo. Bueno, ustedes ven que yo estoy aquí para sus preguntas, ¿no? Para sus dudas. Profe, Cuénteme. una pregunta, yo tengo exactamente los mismos valores que usted ahí al hacer la varianza. Pues ¿Dónde voy? sí, ¿dónde va? Ahí, pero a mí me da 0,002. No sé por qué. Ah, A no mí pasa me da nada. 0,03 No, no pasa nada. ¿Ustedes trabajaron con todos los decimales o no? con todos. Bueno, no sé qué ahora pasa a usted, ¿no? Qué raro. Sigue siendo dando lo mismo. Profe, es que todavía no puedo hacer lo que usted hace ahí. ¿Por qué qué? O sea, ya le hice acá en el promedio al lado del 5, ¿sí? Ya le hice más y el número que está ahí.
Y cuando le voy a bajar, no me salen, o sea, me sale 000. ¿Este? ¿Aquí? Sí, señor. Usted es que lo está haciendo mal. Mire lo que tiene que hacer. Muéstrame de nuevo. No tienes que digitar el número, lo que tienes que hacer es lo siguiente, más venirse a la celda donde está el promedio, Ok, ¿listo? Y darle enter. ok. Deme un segundito. ¿Listo? Deme un segundito, profe. Entonces, más. ¿Ya? Mm. Listo. Ahora sí, profe. Ahora, estando aquí en la siguiente celda, en la de abajo, le digo nuevamente más y me meto aquí, la que acabo de traer. Enter. Ok, ahora sí. Ya sé. Profe, es que yo al hacer la suma de la desviación estándar, Sí. que pues yo tomé todos los valores en Excel y los sumé, y pues yo vi que te daba 0,000 y a mí me da, no sé si estoy errada, pero me da menos 3,284. Ay, Dios mío, algo hiciste mal. Sí, Sí, bueno, voy a revisar y ya. pero revisa, mira, por ejemplo, aquí los números, ya calculaste el promedio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Te dio esto mismo que está aquí, 11,714. Sí, tal cual. Y Ok, no entonces sé por mira, qué al momento de hacer la suma pero entonces mira, haz lo siguiente. Párate aquí, frente al 5, Sí, profe, ahí estoy. más, ¿Listo? véngase, bien sea con el mouse o con las teclitas de flechas, a buscar este 11,714. Listo. Te metes ahí, Listo ya. le das enter. Listo, sí, señor. En la celda donde quedaste le das más nuevamente. Ujú, Seleccionas el 11,714 que acabamos de traer. sí, señor. Te vuelves a dar enter. Profe, es que tal cual hice y no sé por qué me parece, o sea, no sé por qué me sale así. ¿Qué le sale? No, o sea, me dan los datos como te estoy diciendo. No, no, pero espérate. Entonces, Aquí no te sale 11,714 en la primera. sí, sí me sale eso. Y Bueno, los valores, digamos, de al lado también me salen igual, el menos espérate, 6,714. Lo espérate. que no me concuerda, digamos, es la suma de la totalidad. O sea, en la parte de abajo, tú ves el 82, bueno, pero en esa misma fila, Leslie, ¿sabe qué puede pasar? Que cuando también le hizo promedio o fórmula al total, a mí me estaba pasando lo mismo. ya te entendí. Ya. Listo. Gracias, Albita. Ya, ya, profe, ya entendí a lo que se refiere a Albita. Profe, una pregunta, ¿cómo puedo poner el exponente? O sea, ¿cómo pongo el exponente en Excel para poner exponente? Este elevado al cuadrado. Sí, el elevado al cuadrado. Bueno, hay dos maneras. La más sencilla es, después de que, a ver, vamos a hacerlo aquí. Yo le digo, bueno, abro paréntesis. Lo quieres que, bueno, sí, abro paréntesis y le escribo X y no, voy a traerle más bien este para acá y estando aquí le explico. Entonces voy a borrar este cuadrado que es lo que tú quieres que mira, lo borra todo. Listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a elevar este número al cuadrado. Voy a elevar el 6, 7, 14 al cuadrado. Entonces yo le digo más, selecciono el número y oprimo la tecla al
la mantengo oprimida, la que está al lado izquierdo de la barra tabuladora, la mantengo oprimida y manteniéndola oprimida digito el número 94, suelto y elevo al cuadrado. ¿Le dio o no le dio? Estoy intentándolo, profe, pero es que no tengo teclado numérico, entonces Ah, estoy... Es que en portátil creo que no. Es diferente. Sí, pero creo que ya pude. Sí, ya pude, profe. ok. Y lógicamente después por lo que hace es arrastrar. Y aquí lo que hacemos es sumar. Listo, profe. Si ya tengo la varianza, ¿cuál es la fórmula para la desviación estándar? Qué pena. Raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada? Ok. ¿Sí? Profe, me dio bien hasta ahí donde está 141,429, pero no me está dando abajo el de 11,892. ¿Qué pasó? Que me había ido y por ahí escuché un murmullo. ¿Qué pasó? Profe, que ya me dio hasta 141,429, Correcto. pero no me perdí para sacar de 11,892. La raíz cuadrada, la raíz del valor anterior. Entonces, ¿cómo es? Más, empezamos a escribir la palabra raíz, le damos doble clic a raíz y seleccionamos el número al cual le vamos a sacar la raíz. Le damos enter. Ah, ok, profe, gracias, sí, señor. Y el otro sencillamente es la división entre la desviación estándar dividida entre el promedio, multiplicado por 100. Listo, ahí lo tenemos. Esa es la variabilidad, ¿verdad? Coeficiente de variabilidad. ¿Listos? Bueno, preguntas porque nos vamos. ¿No hay preguntas? Pues hasta el momento de mi parte, no, profesor, creería que con ejercicios. Y bueno, por lo menos practicamos, ¿no? puedes Hicimos dejar. un ejercicio, eso Sí, es señor. interesante. Sí, con el ejercicio yo también entendí mucho mejor. Esto, profe, ¿me puede aclarar cómo sacó el signo de la O con la rayita para poderlo colocar? Ay, yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Cuál? ¿Este?
Sí, señores, ese y el anterior. Bueno, entonces mire, nos toca ir a Word. Ir a Word. Ah, es traerlo de Word, copiarlo y pegarlo. Sí. Ah, como no tengo el Word, entonces por eso es. ¿No tiene Word? Ese Word no lo alcancé a bajar. Pero no, pero esto, a ver, es que aquí esto no me quiere dejar hacer algo que quiero hacer. Y es, y es que me deja el Word completo. Pero es que si yo voy a compartir, pues entonces esto pierde. Como si esto colocándolo por aquí, me arroja otra cosa. Ah, igual, dice usted, no sabe. Ok, aquí. Ok, listo, esto es lo que quisiera. Esto en Word. Otra cosa y ahora vamos a mostrar la barra. En Word yo vengo aquí a insertar. Me vengo aquí a símbolos. Y aquí están. Mira, aquí está el delta. Aquí está el otro. El sigma. El sigma, por ejemplo, si vamos a insertar ese sigma. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner este sigma por aquí. Vamos a pararlo por aquí en cualquier parte. Y vamos a meter ese sigma. Ok, listo. Entonces, me vengo aquí, símbolo, y entonces selecciono el que quiero y él me lo pega. Ya lo tengo aquí, entonces yo le doy formato, ¿no? Lo agrando, lo vuelvo más pequeño, en fin, lo que quiera, y después lo copio y lo pego donde lo necesite. ¿De acuerdo? Listo, sí. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Señor, gracias. Todas las duditas tráiganlas para la próxima tutoría, ¿no? Traigan ahí pendientes. Todas estas cositas que de pronto aparezcan, pues las despejamos en la próxima tutoría. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces dejo de compartir. Nos vemos, que estén bien. Vale, profesor, muchas Hasta gracias. luego, profe. Muchas Igualmente. gracias. Mucho Profe. gusto, Profe. mucho Hasta luego. gusto, que estén bien.